Ezra Shabot, me da un gran gusto poderte saludar esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues esto es, digamos, la crónica de un fracaso anunciado. La necesidad, digamos, de justificar ahora un crimen de Estado, porque pues es esto, finalmente es producto no de la intención abierta de asesinar migrantes, pero sí la negligencia manifiesta por parte de un gobierno que simplemente no tuvo la capacidad real de enfrentar un acuerdo al que llegó con los Estados Unidos. Esto es producto de responsabilidades compartidas. Es comprensible que en un momento de lucha electoral, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Rosa Isela se empiezan a aventar la pelotita. Sí es burdo lo que dice el propio Adán Augusto, en el sentido de que, pues no soy yo, es el otro, porque se trata de pues algo que ejecutan directamente en una cárcel, hay que recordar, se trata de una cárcel, en una cárcel que pues es manejada o es responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, pero más allá de este tipo de cuestiones, Luis, hay que entender que México, y hay que asumirlo claramente, no es un país de migrantes. Sí, es cierto que muchos tenemos pues el honor de decir, pues mis padres llegaron y mis abuelos llegaron y nos recibieron, pero si estamos hablando de grandes masas de migrantes, México, cuando se trata fundamentalmente de esta posición de absorber masas de migrantes, no solamente abrirles la puerta en el sentido de dejarlos entrar, sino de incorporarlos a la población mexicana y convertirlos en parte del país, pues hay una reticencia abierta por parte de muchos sectores de la población. Y esto es lo que ha pasado fundamentalmente con la migración centroamericana. Este rechazo abierto a entender lo que están viviendo y esta ausencia de una política clara, definida por parte del gobierno de la 4T con respecto a este fenómeno. Cuando los Estados Unidos dieron que cerraban la frontera desde Donald Trump y continuando con el presidente Biden, el gobierno mexicano no tuvo la capacidad de actuar en consecuencia, no tuvo la capacidad de entender lo que representaban estos miles y miles de migrantes detenidos en la frontera, que se iban a convertir en esto, en un problema social, sin duda alguna, porque pues iban a vivir en estos lugares y lo que hiciste fue convertirlos básicamente en prisioneros, ya sea en las cárceles o en los lugares en donde finalmente ahí pululan como si se tratara de una masa que trata de sobrevivir en la frontera y trata de esperar el momento adecuado para cruzar del otro lado. Como no instrumentaste nada y te dedicaste finalmente a eso, a contener y eventualmente a reprimir, terminas en una situación de esta naturaleza, de pues meter a esta gente a guaridas en donde pues si se queman, si se mueren, es un problema derivado de negligencia, sí, pero también de un desdén enorme hacia la vida de estos migrantes. Han representado en los últimos meses un problema brutal para la propia población que vive en esa ciudad, porque es cierto, les aumentan índices de criminalidad. Esta gente vive, trata de sobrevivir sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de inserción social. No estamos hablando de una población que la tienes ni siquiera en lo que serían mecanismos de control, como sucede en el otro lado de la frontera, en estas cárceles que tanto se condenó cuando Trump metía a los niños, etcétera, etcétera, sino que además no tienen ni siquiera un sistema de regulación de quiénes son, cómo son y dónde se encuentran. En este sentido, Luis, estamos hablando, es cierto, de una falla brutal del Estado mexicano, de algo que trasciende la lucha político-electoral, en donde los culpables sí son Adán Augusto, sí es Marcelo, sí es López Obrador, es un Estado mexicano que simplemente ante un problema enorme que tuvo que ser resuelto por un acuerdo racional entre México y Estados Unidos, pues decidimos que aceptábamos la posición de
Estado seguro, tercer país seguro, que eso fue lo que finalmente hicimos cuando no teníamos la capacidad ni siquiera de asumir el instrumentar un tipo de refugio seguro para esos migrantes. Esta es la tragedia de la negligencia, es la tragedia de la incapacidad de darle salida a un problema que te va a crecer, que sabías que te iba a crecer, que eventualmente era una bomba de tiempo, pero como todo lo que sucede cuando no se planea, cuando no se instrumenta una solución al problema, esto termina rebasando la capacidad del Estado. Hoy hay responsables, sí, los responsables están siendo directamente aquellos que prácticamente pues asesinaron a estas 39 personas que estando allí pues las dejaron adentro, permitieron que se quemaran, pero los responsables más allá de esta línea están directamente entre quienes pactaron con Estados Unidos este tipo de acuerdos y no instrumentaron correctamente el seguimiento al mismo y entre quienes hoy pues quieren ser candidatos a la presidencia de la República y simplemente sacan las manos y no asumen la responsabilidad. Ahí está, sin duda alguna, el problema de un Estado mexicano que ha sido negligente, que ha sido omiso, que hoy simplemente tiene ahora 39 personas muertas ante las cuales no tiene ninguna respuesta que dar de por qué esto sucedió, Luis. Gracias, querido Ezra. Pues vamos a ver qué sucede, cómo va avanzando este asunto en particular. Eh, es triste lo que estamos viendo, es de muchísima impotencia, pero me quedo con lo que dices al principio, ¿eh? No es un país precisamente de migrantes, ni tampoco que acepte mucho los migrantes. Nos indignamos de lo que le pasa a los paisanos allá en los Estados Unidos, pero aquí los tratamos mucho, muchísimo peor. Y veo con tristeza y con preocupación la cantidad de mensajes que nos van llegando, Esra, totalmente racistas, clasistas, de exclusión, xenófobos, y más allá de todo ello, pues prácticamente todos en el sentido de defender también a la misma 4T, ¿no? Es un país también que le tiene cierta animadversión, cierta repulsión, incluso ya en algunos estados, qué triste y qué fea palabra, pero a esta tragedia, ¿no? Y a estos seres humanos. Me brincan las historias. Muchos que no estaban, pues ni siquiera ilegales en el país, pero que en estas redadas, evidentemente, pues que son violadores de muchos derechos humanos, eran arrestados y llevados a estas cárceles, ¿no? Y todavía más para la pizca surreal, así como la cerecita en el pastel de lo surreal, que lo controle una empresa de seguridad privada que además parece que tiene vínculos con el cónsul de Nicaragua. O sea, ¿dónde estamos, Erra? Es parte, te diría yo, Luis, te diría que es parte finalmente de una expresión social de pues de rechazo a lo que es diferente, a lo que son distintos, que rebasa, te digo, yo creo, rebasa el tema político de la 4T o este u otro gobierno, pero que cada vez que hay una crisis de esta naturaleza se agudiza. El rechazo al extranjero, al diferente, al distinto, es algo que pues de alguna forma se introdujo durante mucho tiempo en México como parte de la cultura. Esta convertir el concepto de mexicanidad en lo mestizo católico durante mucho tiempo fue antinorteamericano, mestizo católico antinorteamericano, fue una de las características de la mexicanidad y todo aquello que se salía del ramo pues terminaba siendo considerado como excluyente. Los últimos años, estos años de que ahora le llaman neoliberalismo, generaron una apertura y un acercamiento hacia cosas cada vez más aceptables desde el punto de vista de aquello que se salía de ese marco de mexicanidad cerrada y abrirlo y aceptarlo y generar esta pluralidad. Hoy quienes vuelven a retomar esta ideología de la Revolución Mexicana clásica, donde volvemos a ver a los norteamericanos como el enemigo a vencer y hablamos de este nacionalismo revolucionario, pues simplemente están incitando a que se retome este modelo
y en eso los migrantes centroamericanos terminan también siendo considerados como enemigos. Este es el problema de generar una cultura de odio, este es el problema de generar una cultura de exclusión y de ver a aquellos que finalmente fueron expulsados de sus propios países por una crisis en donde México, es cierto, no tiene los instrumentos materiales para absorberlos en este momento, pero que tampoco tuvo pues la capacidad ni para detenerlos y no permitirles entrar en la frontera para evitar generar este conflicto, pero tampoco tuvo la capacidad para ya dentro del país, evitar que fuesen un problema mayor, evitar que fuesen, pues finalmente esto, lo que son carne de cañón de crimen organizado y ahora carne de cañón de pues funcionarios ineptos y finalmente criminales que terminaron con su vida, Luis. Gracias, Ezra. Te seguimos en @EzChabot. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis.